son las 9 de la mañana y estamos aquí en el Canal 10, en otro programa más de Estado de los Estados. Este día con una mesa en la que intentaremos, pues, hablar de los sucesos más relevantes del 2008 y más o menos darnos una idea de qué pasará el 2009. Gerardo García, muy buenos días. Lilia, buenos días. Feliz año. Nuestro feliz año, ¿verdad? Aquí, nuestro primer sábado en vivo. Estamos en todos los sentidos. Feliz Yo creo año. Que es en directo, porque ¿qué se transmite en vivo y en muerto? En vivo y en directo. En directo, llamémoslo así, en directo. Y bueno, con un invitado que nos acompañó el año pasado, un programa muy interesante que hoy de nuevo está con nosotros, don Jorge Saldaña. Mucho gusto, Jorge, buenos días. muy buenos días. Lilia, mucho gusto, señores, mucho gusto. Y bueno, con Toño Callejo y Jorge González, que son parte de este programa y de este equipo, que otra vez vamos a hablar de lo mismo. A final de cuentas los años pasan, pero las cosas no cambian, ¿no? Algunas no cambiaron. ¿Tú crees que algo cambió, empeoraron, no? Algunas empeoran, claro. Como bien se decía por ahí, nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Yeah. Pero eso es un pesimista. Hay otros criterios, ¿verdad? ¿Y el tuyo cuál es? No, hombre, yo soy de un optimismo extraordinario. Ahora, nos dio un ejemplo de pesimismo terrible recientemente el señor Ortiz, ¿cómo se llama? Guillermo. La Perica. La Perica, cuando dice, no, pues los que creen que no vamos a crecer nada, esos son optimistas. Imagínate tú el desprecio, la mala leche y el sarcasmo que tiene para tratar a México. No más faltó que dijera, juá, juá, juá. Sí. Pero el pesimismo no es tener información, no es parte del que es pesimista, o en este caso, Guillermo. Porque tiene más información. Es un tema de tener información. Sí, pero pudo haberlo dicho de diferente manera. Pudo haberse condolido y pudo haberse lamentado. Sí, se lamentamos todos. Todos se lamentamos. Oye, lamento mucho que no vayas a crecer porque eres mi hijo o porque eres mi... Él es el funcionario de gobierno. Bueno, porque él es el gobernador del Banco de México. A final de cuentas, la política monetaria de la que depende un poco este crecimiento, no un poco, mucho de la que depende el crecimiento del que él habla, le corresponde a él. El decrecimiento. Un escarnio, don Jorge. Escarnio es la palabra que yo utilizo. Sí. Es decir, la burla que se hizo a Cristo impotente con su corona de espinas y la cruz, y a ver, sálvate, eso es. Ahora le dicen, el pueblo estás jodido, ahora pues, te va a ir mal y peor aún de los que crean que te va a ir mal, tan fregados porque te va a ir peor. Hay un escarnio y una indolencia, pero también la hay, o qué es lo que hay cuando escuchas al presidente que dice, no hay bonanza que dure 100 años ni crisis que tampoco los dure, ¿no? O sea, sí, pero cuando dice, yo le prometí a los mexicanos, pues qué sé lo que. Yo sí puedo hablar de los cubanos o de los venezolanos, etcétera, pero él como mexicano, el hacer la distinción de que hay él y los mexicanos, implica un cierto espíritu, si lo ves, un poco de separación o discriminación. Es decir, yo soy el rey, tú eres el súbdito. Ah, claro. Él le prometió a los mexicanos, como va a Washington y les promete a los norteamericanos, o como va a Sudamérica y exhorta a los sudamericanos, también a los mexicanos. Pero en una de esas se puede considerar que él se considera fuera del concepto de lo mexicano, lo cual es muy grave. ¿No será una cuestión más de léxico, estilo? Sí, semántica. Sí, pero... Porque dicen burradas, a veces burradas peores que esto, entonces sí tendrán sentido. Sí, Lilia, pero una burrada es un acto, ahora sí, fallido, que revela... ¿Como el Estado? Como el Estado, como México, que revela tu interior. ¿Me explicó? Eso es lo que inconscientemente se llama mentar la soga en la casa del horcado. Está bien. ¿O acaso alguien ha dudado que el señor Calderón es medio burro? Bueno, es congruente, ¿no? Es decir, si dice burradas, pues... Tendríamos que también pensar un poquito sobre el político mexicano. En las recientes épocas, desde los inconmensurables actos fallidos y revelaciones semánticas de palabra de Fox, hasta el hecho de que recomienden que la Barbie es la muñeca que todas las mexicanas deben seguir, sí entra dentro del término del no pensado. Entra dentro del término del que tiene un criterio muy pantalla televisiva y lo quiere transmitir al pueblo. Bueno, también eso de las Barbies se usa para molestar, ¿eh?
A mí me dijeron Barbie en el salón de belleza donde iba y sospeché que había algo. Y es que Barbie cumplió más de 50 años. Entonces, no creas que fue un halago. Para ti, Toño, ¿cuál fue la mayor burla del 2008? La mayor burla es esta, creo yo. Fíjate que el año nuevo le trajo un muy buen regalo a Felipe Calderón, que es el de la crisis económica. Pues tú te das cuenta, durante todo su arranque sexenio y el resto del tiempo que llevaba, lo dedicó a una guerra que le salió muy mal, una guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Le salió muy mal y ya no sabía cómo zafarse, cómo cambiar el tema, y de repente la crisis económica es, pero una maravilla para su gobierno. Hoy día todo el gabinete está de lleno hablando de la crisis que viene, hablando, haciendo recomendaciones, y el tema del crimen organizado ya no existe. Ya no existe, entonces fue para un gran alivio para Felipe Calderón. Existe en la medida en que siguen los muertos en las calles y... Para el gobierno ya no existe, ¿no? Y eso es un alivio para Felipe Calderón. Ahorita tú lo ves contento, ahí está la foto saludando a Obama y hablando de lo que van a hacer en contra de la crisis. Se acabó. Pero lo podemos plantear en otras situaciones. Porque lo que él buscaba era su posicionamiento, aquel que nunca tuvo, ¿no? Eso es justamente, yo te estás dando la respuesta. Tú dices, si por otro lado cuando lees a Raíz dice, ¿y qué hacemos con los muchachos de Irak? Pues hay que traerlos a algún lugar. Eso no se puede. Hay que salir de Irak, cierto. Hay que salir de Guantánamo. Pues ¿dónde los mandamos? Claro. Bueno, vamos a mandarlos o a Afganistán o a México. Y entonces México es un país fallido. Entonces, la idea era combatir la delincuencia en todos sus niveles. O la idea era que viniesen a ayudarnos de fuera para, entre comillas, combatir esa hipotética delincuencia. ¿Cómo no comienzan con combatir los 600,000 pesos de aguinaldo de algunos? Claro. Así es que el espíritu de combatir la delincuencia no es un espíritu parejo, pero el que ama al bien, lo ama generalmente. Sí. No puede amar el bien aquí y aquí no. Digo, si combate un acto delincuencial, tiene que ser un crimen, un secuestro, una extorsión, pero también un robo al pueblo. Claro. Y eso no se ve, porque el mismo que condena los actos de violencia del narco, es el mismo que con la otra mano está cobrando 600,000 pesos de aguinaldo. Y eso éticamente es imposible. Su moralidad es falsa. En consecuencia, lo que quiere es otra cosa. A lo mejor querrían que sí vengan los norteamericanos y para eso hacemos un plan que se llama Plan Mérida. Claro, que ya se notaba ¿La intención? Su intención de es una tesis. Tú, Jorge, ¿cuál consideras que es la mayor burla? Que fue la mayor burla del 2008. La cuestión económica, ¿no? La burla, el darnos el atole con el dedo, es que todo es una burla. Todo es una burla. No es la primera vez, además, hay que ser justos. No voy a decir que Calderón es el primer mentiroso del país, no. Todos han sido mentirosos. Yo no sé cuál haya sido el presidente más mentiroso de México. O sea, comparamos a Calderón con quién, con Echeverría, con Díaz Ordaz, con López Portillo, porque no Calderón por ser panista es el más mentiroso. También los priistas lo han sido. O sea, hay que decirlo. ¿No? O sea, claro, Calderón, como Fox, la gente confió en ellos y pensamos que iba a haber un cambio y no ha habido, sí ha habido un cambio, pero quizá para peor. La democracia mexicana se ha envilecido, o sea, no vivimos en un país más democrático que hace 20 años, eso es mentira, porque hay quienes dicen, bueno, somos un país más democrático. No somos más democráticos que hace 20 años. Todo es una gran burla, yo creo, ¿no? O sea, sería una tarea, ¿cuál ha sido el acto más, pues no sé, la corrupción policíaca, la inflación, lo de la fallida reforma energética, petrolera o energética? Todo es una farsa. Una farsa. Una farsa que también tiene que ver, y en la medida de ser justo, tiene que ver con una situación que supera a ellos y a todos. Al final de cuentas es una realidad. Como se está enfrentando, es un tema que se debe discutir. Y el tema económico no es algo que haya escogido el presidente Calderón. La manera en la que enfrenta, el personaje que dice indolentemente
quien dice que va a crecer, que México no va a crecer es optimista, Guillermo Ortiz, y todos ellos no escogieron este momento. Pero se me ocurre una cosa. ¿No será que San Felipe de Jesús nos vaya a salvar? ¿Cómo se llama? El comercial que se aventó Sí. Calderón. Bueno, ahí lo grave es meter en un ámbito de carácter serio. Por principio de cuentas, el presidente Calderón se arrogó, se arrogó no es una así, se nombró nuncio papal. Se dio la jerarquía de nuncio papal. El primer católico del país. El primer católico del país, no solo eso, el primer representante del Papa, y si no está el Papa, qué bueno que no venga porque yo ocupo su lugar y obvio las 8 columnas de la televisión, de los noticieros y de mí mismo. Entonces voy a hacer un fervorín como los curas, un panegírico, una oratoria sagrada. Pero se le salió el Televisa por dentro, es decir, el estudio de televisión de nosotros, nuestro lenguaje le salió, porque es un producto electrónico. Y Fox fue un producto, tanto así que sus empresarios, sus publicistas, le llamaban el producto, sin ningún pudor. Entonces ese producto se le salió a decir, ay, voy a hacer un comercial. Ay, sí. Digo, es decir, ¿cómo delante de cardenales alguien de nosotros tendría las agallas o la cierta falta de inteligencia, por no decir idiotez, de traer un término casero, doméstico, de estudio, de televisión, igual que hubo no sé quién que le regaló una camiseta de un equipo deportivo o de fútbol al Papa? Imagínate tú la disociación de ubicaciones. Yo aquí no me voy a poner a bailar o voy a levantar los pantalones o no, porque no estoy mal, estoy ubicado a la circunstancia, soy congruente con mi entorno. Pero ese es el tema, precisamente es cómo enfrentas tu circunstancia. A mí, si el presidente Calderón, lo que me preocupa en este momento, no nada más de él, en general la clase política de este país, es cómo están enfrentando un problema que, repito, lo supera a ellos. El tema económico, o sea, las palabras, la palabrería, todo lo que digamos aquí sobre la demagogia que los rodea, sí, y que los ha rodeado, a mí lo que me preocupa es la manera en la que enfrentan o no una situación que tiene que ver con que las economías mundiales se están desgajando, que tiene que ver con que el empleo a nivel mundial se está derrumbando, que tiene que ver con que tenemos una moneda hoy a casi 15 pesos de paridad con el dólar, que hace 5 meses estaba a 10, una devaluación de casi el 50% que hemos tenido en menos de 120 días. O sea, ¿cómo enfrentas esas situaciones? Mira, eso es lo verdaderamente grave. Sí, yo te voy a decir muy sencillamente para que lo comprenda yo mismo y nuestro querido público también. Si yo estoy malo de la garganta, pues lo lógico es que no esté yo tomando nieve. Y México está muy enfermo de la garganta por esos males exteriores, pero está tomando mucha nieve. Año electoral. ¿Por qué carambas vamos a gastar miles de millones, a tirar en despensas miles de millones? Corrupción sindicalista y a comprar Hummers. Aguinaldos de 600,000 pesos, corrupción generalizada y dinero mal gastado en un combate que no se quiere terminar con él y que no conviene terminar con él. Es decir, la perdurancia, es decir, la sobrevivencia, el hecho de que siga persistiendo la delincuencia generalizada da oportunidad a que los planes de Estados Unidos se realicen. Bueno, aquí hay algo muy interesante, un dato, nada más. Estados Unidos en su programa anticrisis le está generando algo así como el 7.5% de su Producto Interno Bruto. A eso, a enfrentar la crisis. Nosotros le estamos poniendo, el gobierno federal le puso el 0.5% del PIB al programa anticrisis. Y en general el presupuesto que tuvo mayor aumento en este año en las dependencias públicas fue el de seguridad. Sí, el de seguridad. ¿Y cuánto le van a bajar a la publicidad gubernamental? No le van a bajar nada. No pues solo eso, en este año. Pues qué raro. Es que es cierto, la manera en la que enfrentas. ¿No? Es la manera en la que enfrentas. No es lo raro, sino lo incongruente. A mí me parece que una de las grandes farsas es esta exigencia de Felipe Calderón a su gabinete. Quiero resultados concretos. Y yo me pregunto, ¿qué resultados le puede exigir al exgobernador de Jalisco,
al de Zagarpa, al de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, ¿qué más? Pesca y Alimentos. ¿Qué resultados concretos le puede dar un señor que todavía no se da cuenta después de 2 años que tiene en su responsabilidad 110 millones de estómagos? Que son los No lo sabe. Él le llama los mexicanos. Tenemos en pesca kilómetros de litoral y no tenemos ni siquiera abasto suficiente para el mercado interno. Estamos exportando hasta truchas y mojarras y sierras de China, de no sé dónde, que venden ahí en Walmart y todos estos. De Israel. Con todos esos litorales, la flota camaronera desapareció. Toda esta flota camaronera que tenían en Campeche, que permitía exportar, que permitía todo, desapareció. No hay nada. En ganadería ni se diga. Yo seguro que hemos comido carne de las vacas locas, nomás que ya ni cuenta nos damos. En medio de esta locura, pues ya no se sabe. En fin, cada uno de los renglones. Los alimentos cada día están más caros. Más caros. Hay otros productos, los juguetes a fin de año les hicieron rebajas a la ropa. Vimos en Liverpool que Palacio de Hierro, que contra lo que sucedía en otras épocas, en pleno diciembre tenían descuentos del 25, del 30, del 40%. Cuando estos descuentos venían en enero y febrero. Sí, claro. Ahora los hicieron en diciembre. ¿Alguien me puede decir si había un descuento en los alimentos? Nada. La cena de Navidad fue la más costosa para quienes tuvieron oportunidad de cenar romeritos y bacalao y piernas de cerdo. Caray, el kilo de cerdo, que el cerdo era el producto más barato de la carne, 67, 74 pesos el kilo. Es una infamia cuando tenemos un salario mínimo de 50 pesos. Bueno, ¿qué le puede exigir ahora que estamos en Cancún a Elizondo? ¿Qué resultados concretos cuando tenemos se están peleando llegar a 10 millones de turistas? Bueno, 10 millones de turistas se tenían cuando Rosel de la Lama era secretario de Turismo. Estamos peleando el mismo mercado con un Cancún, cuando Rosel no había Cancún, no había Ixtapa, no había Los Cabos, no había Huatulco, y había 10 millones de turistas. Y es el mismo mercado que estamos peleando en este momento. Sin ese número excepcional de cuartos en la Riviera Maya, por todos lados. ¿Qué está pasando? ¿Qué resultados concretos le va a pedir? Que le diga que tenemos ahora el récord de los adolescentes estos que inundan la zona hotelera en determinadas épocas, ¿cómo se llama? Spring Breakers. ¿Y eso? ¿Eso es lo que peleamos? ¿Ese es el mercado que peleamos? ¿Qué resultados le da la secretaria de Educación, doña Josefina Vázquez Mota? Que esta sumisión hacia el sindicato magisterial, esa es la gran farsa también. ¿Cómo se atreve a decir, les exijo resultados concretos? Caray. Pues vamos al corte, ¿regresamos? Muy bien. Estado de los estados. Estado de los estados. Estado de los estados. De mucha comercialización, sobre todo Juárez, ¿no? Juárez. Y bien, entonces para mí esa también es otra de las grandes farsas, pero ¿y qué podemos esperar del 2009? ¿Que nos vaya peor? Como dijo la perica ya. A ver, aquí el gurú es Jorge Saldaña, ¿verdad? Bueno, digamos, ¿no? Sí. Habrá que prepararse, yo creo, muy bien para una puertorriqueñización de México. Desde mi punto, yo hace 2 o 3 años... ¿La opción protectorado? Hacer un Estado libre asociado, libre entre comillas. Yo creo que la meta es ese, Tratado de Libre Comercio, Plan Puebla-Panamá, Plan Mérida, incursión de vigilantes en las aduanas, que la hubo. Algunos funcionarios de Fox lamentaban que la moneda de México no fuese el dólar y lo publicaron, Canales Clarion lo dijo. Les extrañaba que Canadá fuera más
aceptase mejor la unión con Estados Unidos, y los hechos lo han demostrado. Fox quería ser el vocero de Bush para América Latina. Calderón, de hecho, se ha querido constituir como líder de América Latina sin lograrlo. Y cada vez más países de América Latina del sur se oponen a la filosofía de Washington. Pero el Plan Mérida viene a corroborar la idea de que seamos más dependientes. Pero en los hechos no lo somos, o sea, no tiene que ver también con una realidad. Vivimos al lado, este país está al lado del mercado económico más grande del mundo. Pero eso nos tendría que dar la ventaja, claro. de venderle a un país que consume. Hay una dependencia real en los hechos por eso. Dependencia, pero mira, se es más dependiente si se es más inculto. Y México ha hecho 50 años mínimo, de los cuales yo soy testigo, por desculturizar al pueblo de México y darle un bagaje, un equipo de juicio para que el presidente de nuestro país diga: te voy a dar un comercial, voy a hacer un comercial, viva San Felipe de Jesús. Cuando dice quiero un comercial, ¿quién dice un comercial? Chabelo. ¿Quién dicen ellos? El Loco Valdés. Eso lo dicen desde los polivoces. Y luego el señor Azcárraga cuando dijo: no digas eso porque te meten gol. Si tú dices café, un día te voy a decir la génesis de todo esto. Dorian Iris, que ustedes no conocieron, era una comentarista de televisión, patrocinada por el chocolate el Azteca o lo que sea. ¿Sí había chocolate Azteca? Sí. Y estaban a punto de correrla porque ella le dijo a una invitada: a ver qué día te vienes a la casa a tomarte un cafecito. Y yo vi el regaño que le acomodaron. ¿Cómo te atreves a decir café si te está patrocinando una marca chocolatera? Solo a ti se te ocurre, te vamos a suspender. Ay, don Roberto, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Te metieron gol. Ese mecanismo mental de un mexicano supeditado a la cultura televisiva nos hace dependientes, y es una cultura gringoide, norteamericanófilos somos. El mexicano está hablando con 80 palabras, el mexicano joven, de las cuales un gran porcentaje son una mezcla del güey y osea y todo eso. Entiendo, yo creo que, bueno, si México enfrentara esta realidad geográfica de una manera distinta, ¿en qué sentido? Con mejor preparación, sí. O sea, no pretender que lo mejor que le podemos dar a Estados Unidos es mano de obra, sino que le diéramos productos, que tuviéramos una economía. No, pues ya le hemos dado muchas cosas más, tierra, todo. Sí, pero al final de cuentas, playas, al final de cuentas habrá muchos petróleo, países que quisieran tener la realidad, la ubicación, el comercio que se tiene con una economía que genera lo que genera. Pues sí, pero para hacerlo dependiente de lo que tú produces. Sí, no pero para, guardando su identidad. Revés, claro. México no ha guardado su identidad. Sí, la Unión Europea es un ejemplo. Cada país, pese a la integración económica y la integración monetaria, sí, cada país ha defendido sus no ha defendido, tienen. Un italiano es un italiano y un español es un español. Y un francés, imagínate tú si le dices a un francés que se vuelva inglés. Aunque bueno, usan el euro, pues a eso me refiero. Han aceptado una realidad que tiene que económica, ver con... económica, pero lo económico no es fundamental. Lo económico es un medio. Lo económico es contable. Contable quiere decir unidades. Es el ábaco. Son bolitas. La esencia de un país es otra cosa. Y Cancún es una región que tendría que tener. Ahora les pregunto en serio, ¿qué instituto vela por la mexicanidad del cancunense? Es más, ¿existe un cancunense? ¿Cómo confronta el hombre de aquí, que viene de toda la República, el impacto de una cultura que juzga superior, con un lenguaje que se impone, con una moneda poderosa y con una cultura mayor al servidor que en general es el cancunense? Son pura pregunta, no estoy evaluando, pero yo lo he pensado.
como el que sirve, como el que trabaja en servir a esos 6 u 8 millones, quién es, qué piensa, qué formación tiene, es mexicano, no desearía ser gringo, o cuando ve un gringo lo quiere exprimir o le quiere servir como patriota. Son preguntas. Hay una cuestión aquí en el lenguaje que me comentabas, el lenguaje de las personas que atienden en los hoteles, que ya es una traducción literal del inglés. Claro, porque yo se lo dejaré. ¿Qué puedo hacer por usted cuando? ¿Qué puede hacer por usted? ¿Cómo le puedo ayudar? Déjeme. Es un placer. No, pero bueno, es un placer. Es decir, claro, porque es una cultura muy poderosa. Cuando llegaron los españoles, no empezaron ellos a hablar náhuatl, nos conquistaron y nos hicieron hablar el español. Ahora habría que pensar, yo se lo platicaba, mira, desde Martínez Ross, yo le platicaba eso, creo que nunca me lo comprendió, pero tengo idea de haber entendido, decirle, oye, bueno, yo vine aquí desde que había dos cosas, palmeras y arena, con Echeverría, cuando fundaron la idea de hacer Cancún. Entonces, he visto el nacimiento de una nación. Que añadiría yo, y Toño ha escrito sobre el tema, y creo que es alguien que puede tener una opinión muy interesante, Jorge, cronista además de la zona. Además, yo añadiría, ¿cómo enfrenta todo esto a alguien al que le puede interesar muy poco el tema México? Por la lejanía, el tema de insularidad, a todo eso, a todo lo que habla Jorge Saldaña, también hay otra realidad. El que vive aquí, con la economía que tiene, con la economía que genera esta región, pues de pronto le parece extraño, porque no hay nada además que vele sobre esa mexicanidad. Pues entonces... Sí, pero es un poquito el mismo. Mira, yo creo que el mismo, puedo equivocarme, quizá, no sé cómo calificarlo, pero el que va a Estados Unidos y de buenas a primeras la empieza a hacer, es decir, empieza a ubicarse, está allá de paso. Nunca se siente gringo en el fondo. Sí, y muchos de ellos recomiendan, aquí mira, si tú te quedas callado, no te metes, no haces bronca, no, casi dicen no opinas y trabajas fuerte y duro y le echas ganas y te pones las pilas, la haces, mira, yo ya tengo coche. Es un hombre que tiene toda su finalidad puesta en elementos de carácter material, mecánico y monetario. Y el hombre no solo es eso. Claro. Aquel ya perdió su identidad. Ahora me pregunto, ¿cómo? ¿Por qué? Porque está tratando con una cultura, entre comillas, superior, entre comillas. ¿No sucede lo mismo en Cancún? Eso me pregunto. Yo creo que sí. ¿Tú qué crees, Toño? No lo sé, yo no me parece que el debate sobre la mexicanidad esté solamente en el ámbito de la responsabilidad del gobierno. Es decir, creo que es mucho más complicado, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. No creo que sea responsabilidad del gobierno. Base que es la Secretaría de Educación, que son las escuelas. Y la televisión. Creo que ahí sí, en la televisión sí, ¿no? La televisión sí. ¿Pero y qué me dices de las escuelas? Sí, pero no es es que no me gusta mucho el debate sobre el mexicanismo, porque es una cosa muy complicada. Incluso hablar de Cancún es una cosa muy compleja, ¿no? No creo que haya una falta de identidad del cancunense, tampoco creo que haya una identidad del cancunense, porque eso es Cancún a final de cuentas. Cancún es una suma de muchas cosas, una suma de muchas culturas, no solamente del país. Este es de acuerdo con el último censo que se hizo del INEGI, se encontraron las 56 lenguas indígenas que se hablan en el país, en Cancún, por ejemplo, pero también si tú te vas a Puerto Morelos, ¿y el inglés? Desde luego, y el maya. Y el maya preferentemente. Sí. Si tú te vas a Puerto Morelos, que es un pequeñito poblado a 30 kilómetros de Cancún, hay más de 30 nacionalidades diferentes. Nacionalidades, ¿no? Desde suizos, japoneses, chinos, coreanos. Que radican allí. Que son puertomorelenses y que se sienten además parte de la comunidad. Creo que está un poquito, va sin decir que no es importante, obviamente, pero creo que está un poquito más allá, la discusión es más complicada. Y qué bueno que seamos así, qué bueno que no tengamos que no seamos monolíticos en cuestiones de identidad,
que podamos ir a la escuela y que tu hijo tenga como compañero de banca a un argentino, a un suizo, a un estadounidense. En fin, eso enriquece. Sí, pero también qué bueno que ese argentino, que ese creo que no suizo, empobrece. que se van a quedar a vivir aquí, aprendan. Sí, estoy un poquito dividiendo, la ¿no? del país en donde están el debate. viviendo. O sea, no creo en este debate. ¿Por qué no nos la mexicanidad es una cosa muy complicada y no nos hace mejores por ser muy patriotas, ¿no? Sí, pero ¿cómo no? Nos hace mejores tener trabajo, nos hace mejores tener los recursos. Ese es el primer debate, ¿no? Teniendo tú los recursos, bueno, ya tú eliges, ¿no? Si vas a estudiar francés, o vas a estudiar inglés, o vas a estudiar japonés, hay que comer. O vas a hay que tener el aprender a estómago hablar bien lleno. español, ¿no? Esa es una responsabilidad importante, antes que la otra, ¿no? Tu filosofía es la misma reflexión que decían los defensores de la privatización de Pemex. Ellos decían, ¿y qué? ¿Vas a comer soberanía? Hay que tener recursos materiales, hay que tener recursos para que después veas que así que comes. Y seamos descarnados, ¿y la soberanía se come? Por eso, la soberanía es justamente. Es que es el término medio. La pregunta tuya y la ¿eh? apreciación de tu pregunta me dan totalmente la razón. Se los juro en serio, la razón fundamental está en que el hombre no es economía. El hombre es y su circunstancia. Es decir, no puedes hacer un homus economicus. No puedes hacer un hombre de economía de manera que qué bueno que tengas los recursos y luego vemos. Y tú cuando me dices no se come la soberanía, no todo lo que se come es nutritivo. Sí, hay espíritu. Pero tenemos, es que es un debate muy bueno, muy interesante este tema, claro. pero es real. Pero a ver, a final de cuentas tenemos 50 millones de mexicanos que pues no tienen yo prefiero no nada. comer hoy y ser libre. Te lo juro, te lo digo por mis hijas. Pero nosotros lo podemos Sí, no, nadie decir, que no sea lo así, dudo, claro. no lo dudo, pero nosotros desde la posición, nadie que está aquí tiene un problema de no tener hoy que comer. No, pero lo podríamos tener, y yo no sé si es una cuestión generacional. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, total y completamente. O sea, yo creo que nos hemos formado un modelo de existencia en el que si tú tienes un Jaguar, yo debo tener un Mercedes. No me refiero a esa si tú tienes un departamento en la playa, yo debo tener una casa. No me refiero yo a eso. Medimos, sí, cómo no. Medimos a la gente en razón de su éxito económico. No, yo no me refiero a eso. Yo lo que me refiero es de qué vamos a hablar si tenemos 50 millones de mexicanos, que muchos están aquí al lado, que no tienen hoy nada que comer. O sea, bueno, ¿dónde si hubiésemos tenido gobiernos realmente pues honestos, a lo mejor patriotas que quisieran a su país. Me gusta más el tema de honestidad que de patriotismo a mí en lo personal. Que quisieran a su país, que realmente estuvieran ciertos de lo que significa la palabra gobernante. Sí, un compromiso. Entonces no habría esos 50 millones. Pero los hay. Porque lo hemos permitido. Pero porque están entonces, ahí. Sí, pero debes lamentarlo. Que tienen, claro, son de otra generación. No debo lamentarlo. Debo tratar de hacer algo para que tengan algo que comer. Lo primero es lamentarlo y ya luego hacer algo. Pues sí, pero si el hacer algo va a ser pero privatizar si tú dices, el petróleo. ¿y qué van a comer? ¿Soberanía? Entonces no lo estás lamentando, entonces es Guillermo Ortiz. Está burlando. Vámonos al norte. Es un escarnio. Sí, es Guillermo Ortiz. Estado de los estados. Estado de los estados. Estado de los estados. Tenemos elecciones federales en puerta. ¿Qué? ¿A elegir otro, a los enanos del mismo circo? ¿O habrá que destapar sus pasados, analizarlos con lupa para saber qué es lo que nos están poniendo sobre el tapete los partidos políticos? Los exgobernadores ahora levantan el dedo y quieren estar allá, un Tomás Yarrington con todos sus antecedentes en Tamaulipas ligados al narcotráfico, un Manuel Ángel Núñez que todavía tiene en su haber la sospechosa muerte de su señora esposa y además todos sus enjuagues futboleros con Murillo Karam y muchas otras cuestiones allá en el baúl.
están estos periodistas, están otros panistas como Loyola, el de Querétaro, aquel que se le cae el CRIT y tan a gusto que de premio lo hacen procurador del medio ambiente y que ahora dice, puedo ser senador. Obviamente ni diputado. Ninguno de ellos va a hacer campaña, porque perderían. O sea, no votarían ni en sus estados, ni en su cuadra, a lo mejor ni sus familias, porque ya se desintegraron, ¿no? Por ejemplo, Montiel, pues el cornudo más grande, imagínate. Algo le debe haber sudado para robarse tanto y ahora lo disfruta el francesito este. En fin, ¿el mismo circo? Sí, tienes razón, como lo planteaste al principio. ¿Los enanos? Que hoy día ya es lo menos importante las personas que llegarán, sino los intereses que están detrás de ellos, ¿no? Incluso la discusión esta sobre el ánimo del narcotráfico podría colarse en estos personajes. Es cierto, los intereses son los más importantes ahora. O sea, no son las personas, son los intereses que van a llegar, privados. Y son los enanos. políticos. El problema está en que tenemos otros. No, el problema es que eso nulifica la democracia. Sí. Eso desde luego habrá que saberlo. Y Este remedio de democracia, qué caro, ¿no? ¿Qué? Este remedio de democracia, qué caro. Pues qué caro, qué rebatinga hay, porque digo, resulta caro porque es que la democracia no se mide que sea cara o barata, sino que existe o no existe. Y una democracia cara es una dictadura. Es decir, imposible también televisión y democracia. En cuanto el producto de la democracia esté generado por la televisión, eso deja de ser democracia para convertirse en la dictadura de algo económico. Justamente, si yo tengo dinero para comprar anuncios, yo hago que un pueblo inadvertido, mal educado y analfabeto vote por mí, pero yo soy ratero. Tanto así que tenía todo el dinero del mundo, porque me ayudaron mis compadres y la iniciativa privada y los banqueros me ayudaron para comprar publicidad. La complicidad de la televisión es inconmensurable y su responsabilidad histórica también. Tiene que ver con la educación de este país. Sí, educación que ella misma ha modelado. Sí, desde hace 50 años, los rectores del pensamiento y de la filosofía del mexicano ha sido la pantalla, y yo estuve ahí. No añora estar de nuevo allí. No añora ese... Claro, pero por eso nunca triunfé, porque no tenía yo el mismo criterio. En serio, yo nunca tuve presupuesto para mis programas. A pesar de que eran de los más vistos. Pero fue un triunfo, un éxito. Malgré tout, palabra francesa que significa a pesar de todo. Es decir, cuando a mí me corrieron como 16 veces me corrieron. Nunca por una grosería, siempre por cosas que expresábamos aquí. ¿Me entiendes? Inclusive alguna vez en Cancún, no a quien le contaba, que vine una vez y alguien me invitó a un programa, como tú ahora tienes la gentileza. Y cuando llegué me dijeron, lo vamos a grabar, don Jorge. Yo dije, pues yo les agradezco mucho, pero en otra ocasión que el programa sea en vivo. Subrayo que estés en vivo. Entonces me fui y el patrocinador se enojó, que era el muchacho que era locutor al mismo tiempo, no me acuerdo, tenía una mueblería. Y se peleó y dice, saco mi programa de esa estación. Lavín era un señor, Lavín era el dueño. Al otro día me fueron a traer, porque para que no sacara su programa, le concedieron que pasara yo en vivo. Quién sabe cuántas cosas dije, pero además hubo muchísimas llamadas. Me acuerdo que nunca habían tenido llamadas, llegaban con las llamadas, ¿sí? Y corrieron a este muchacho, se tuvo que ir a Monterrey a trabajar, quién sabe quién sería. Eso debe haber sido como hace unos 20 años aquí. ¿Me entiendes? Entonces, en la televisión, desde luego, la finalidad es justamente que no evolucione el pueblo de México. Por eso tanto fútbol. Pues quizás lo que sí evolucionó fue la televisión, porque hoy estamos en vivo y en directo. Obvio, en la televisión. Contándolo. Sí, pero no. Y ha servido pero no de algo. generalidad. Pero a lo que me refiero. Y eso ha servido de algo. ¿Qué? El tema de que hoy se puedan decir las cosas. Porque hay un cambio real. No ha servido de nada. Porque se pueden decir las cosas porque no tienen repercusión. Porque el grado de nembutalización. El pueblo la cantidad de inanición del pueblo hace que yo pueda decir, y tú como lo acabas de decir, el señor presidente es tonto.
Sí, en televisión, y eso no significa nada. No, porque ellos se van a la repetición. Tú dices una vez el presidente es tonto, de Fox o de quien sea, pero ellos 50,000 veces te dicen en spots los triunfos del régimen. Entonces, en la mente del mexicano es como dime el nombre de un refresco, obviamente dices Pepsi Cola o con lo que sea, ¿no? A veces me entra una duda. Yo no sé si esta libertad de la que de repente nos sentimos a gusto, contentos de hablar y de decir y de poder manifestar lo que pensamos abiertamente, ¿no es también una forma del propio gobierno de utilizarnos? Porque somos una válvula de escape. Sí, claro, entonces dejo ahí unos cuantos, ¿no? Esta señora que le reencanta pelearse con todo el mundo, déjenla. Porque contrario no a lo que tú pasa estás nada. diciendo, no pasa nada. Es el tema de la Ella los efectividad. sábados le dice tonto, Es que no pero pasa yo nada, de lunes es que no pasa nada. de domingo a viernes o al Pasamos propio todos los sábado, anuncios. vamos a pasar todos los anuncios y vamos. Entonces, al final no pasó nada, ni nos ven, ni Sí, nos tenemos- oyen, y y cuando lo hacen, dicen, es necesaria esa válvula de escape. No, ¿Cómo pero se además tenía no creo que cuando nosotros Palillo, pretendamos cambiar nada, ¿no? Nuestro objetivo no es cambiar el mundo. ¿Por qué no? No, yo está digo, prohibido. nuestro objetivo es decir, ¿no? O si pretendes que Pero al decir claro, algo mira, cambien las tocayo, cosas. todo el mundo, por tener un espíritu y una, llámale alma, espíritu, pensamiento, filosofía, quiere que las cosas mejoren o que se enderecen. Digo, nadie debe excluirse, decir, ¿cómo? Pero van quisiera ganando yo? los malos, o sea. Pues sí, pero los malos o no malos, Así queremos que todo mejore, pero pues no mejora por algo, hay un... No mejora porque resistencia, esta es una democracia inútil. Están hablando, bueno, yo no puedo sensatamente defender a Calderón, ni lo pretendo, ni lo quiero, ni nada. Pero no solo Calderón, es que pareciera que Calderón es el gran culpable de las cosas. Bueno, porque en este momento él es el responsable. Una parte Tenemos de un Congreso. Sí, también. Sí. Poder Tenemos judicial, diputados y senadores. Y estos diputados y senadores han avalado la mayoría, integrada por gentes del PRD y del PRI y naturalmente del PAN, y han avalado casi todo lo que Calderón les ha propuesto, con leves e insustanciales modificaciones, salvo la reforma energética que allí fue pactado a cambio también de otras cosas. Pero la reforma judicial, los presupuestos, la reforma LISTE, todo Sí, ha por eso salido... no exculpa a Calderón. Naturalmente, no, si el objetivo no es disculparlo, es que la responsabilidad es de más. De más. Claro. La responsabilidad es de más. Ahorita, Los del es que- PRI, los del PAN y los del PRD no ¿Sabes pueden cu- decir solo es Calderón, ellos han votado a Te voy a favor. decir cuál es la palabra. Y los jueces, ¿y dónde queda el poder judicial? Está bien. ¿Cuántos de los grandes rateros, de los grandes capos siguen en la cárcel? Es lo que no nos dicen. El Calderón dice, hemos aprendido a 600 grandes capos. ¿Y cuántos siguen allá adentro? ¿Cuántos siguen adentro? Espérate, es que la palabra es connubio. Eso significa unión para el mal. Es decir, es que todos están unidos. Y el que no participe de esa mentalidad va para afuera. a mí me gusta más decirle mafia. Sí, mafia o bola de hijos de quién. Bueno, también. Pero, a ver, Pero con novio se escucha elegante. Claro. Pero no sé si la valoración moral del tema del mal o el bien inquieta. A final de cuentas, yo no creo que estos personajes se levanten en la mañana y digan, voy a hacer el mal. No, porque Y lo ya, hemos discutido ya aquí en tienen un varias ocasiones. ya para ellos hacer el mal ya es una costumbre inveterada. Es decir, si Ellos creen que están cambiando el país, ¿eh? claro, porque ellos, mira, a uno le dijeron, uno de estos ojetes le dijeron, oye, perdón, le Me dijeron, gustaba más con Nubio. le me dijeron, gustaba no, es que tenemos críticas de que tenemos un gran aguinaldo. Hace 2 años que no nos aumentan. Fíjate tú, alguien que gane 150,000 pesos, o cuánto gana el salario mínimo, o un empleado de tercera. Un regidor de Cancún gana 110,000 pesos mensuales. Un Por eso- regidor. Y no de sabe Cancún leer o ni de escribir. banderilla es deshonesto. Es deshonesto. Por eso es una dictadura oligárquica que quiere decir de unos cuantos para someter a un Esa pueblo. oligarquía que es la clase política, a final de cuentas. Obvio, y banqueros. Llamémosle nada también, pero esos no se despiertan y Neoliberales. dicen, voy a hacer el mal. Más allá Simplemente- de las ideologías y de los partidos y de todo esto, yo creo que hay una deshumanización de la política. Sí. Por esta razón,
porque hay 50 millones de miserables en el país, ¿no? Entonces dice, no importa, vamos a subir el precio al diésel y van a afectar a los pescadores, no importa. Vamos a subir esto, no importa, es necesario, o sea, lo dice la economía, o sea, hay que seguir con los aumentos y no importa. Hemos perdido la compasión, ya no es por cuestiones de que seas de izquierda o de derecha o de centro, por mucha gente que no come, que no tiene trabajo, una actitud compasiva, ya no nos importa, solo somos números, como anoche en el programa de Lilia con los tesoreros, ¿no? Para los tesoreros, la gente son contribuyentes, no somos ciudadanos, somos contribuyentes, ¿no? Sí. Entonces, eres contribuyente, estás en un nivel, no contribuyes, estás en otro nivel, no somos ciudadanos. Y aquí se ha perdido esta actitud, pero la han perdido todos los partidos, porque vemos cómo aprueban estas salsas. Por eso yo hablo de que el Congreso es culpable. Está coludido. Está coludido, claro, con el Poder Ejecutivo. Todos están en el ajo, como se diría. No así se diría, todos están en el ajo. Todos, forma parte de. Es una deshumanización. ¿Por qué se dice que todos están en el ajo? Porque son muchos dientes y están unidos. Todos aprueban lo que les conviene. Sí. Y porque es una mordida la de los dientes. Aunque haya perjuicio para el pueblo, eso desde luego. Pero los escuchas y al final de cuentas su planteamiento es distinto. Yo recuerdo los defensores del libre mercado, que era algo que existía hasta antes de septiembre del año pasado. Hoy nadie defiende el libre mercado. Pero ellos decían, a final de cuentas, si generas las condiciones en una economía, vas a erradicar la pobreza. O sea, a final de cuentas lo decían y te presentaban los números. Es una locura, porque no sucedió, y no solo eso, o sea, generó ha sido más un pobreza. cuento de mucho tiempo. Pero es un cuento que lo repiten, que estén las políticas públicas. Bueno, y que públicas. hay periodistas que se lo creen porque hasta lo defienden. No solo eso, hay políticas públicas aprobadas en el Congreso, fundamentadas y basadas en esa teoría. El andamiaje jurídico de este país, en muchas cosas, las leyes están hechas basadas en esas teorías. Fíjate, una cosa que se nos pasa. No luchamos por la miseria, el analfabetismo, los problemas que pasan, pero tampoco nos importa el otro. Yo lo recuerdo porque lo viví en el 67, 68, en la Ciudad de México, pero también en otras ciudades del país. Salía la gente a protestar por la guerra de Vietnam. Cierto, Ahora, cierto. se convocó en Mérida y en la Ciudad de México para protestar contra la agresión Israelí. israelí a Gaza. Y salió un grupo, ya inclusive eso, ya no existe esa capacidad de indignación de la gente. Sí. ¿Éramos mejores antes que hoy? No, simplemente tenemos más contacto con la violencia. Hemos realizado y concretado que la violencia es el pan cotidiano. Y tú ves sexo, violencia y mentira. Son los tres elementos que constituyen el espectáculo televisivo. La violencia creo que está en primer lugar. Entonces todo eso va formando la coraza del televidente mundial. Entonces por eso ya no asombra. No asombra. Pero, sí pero además allá hay 1,200 muertos y aquí tenemos 5,000 y pico. Fíjate, entonces, ¿qué sabes? Más que la guerra de Gaza, hemos tenido 3 o 4 veces más. Bueno, llega el momento en el que hay un accidente y ¿cuántos muertos? 2. Está bien, mételo a interiores, ¿no? O sea, necesitan ya una muerte. Bueno, eso 40, es verdad. 50, hay días, ¿no? Ayer creo que hubo 9 muertos en Gaza. Solamente en Ciudad Juárez hubo más muertos. Sí, claro. Bombardeos. Ayer en Ciudad Juárez voy a ser brevísimo. Un connotadísimo locutor, y no sé por qué yo estaba en el aeropuerto, pero ya hace mucho tiempo. El aeropuerto y un grupo de niños de Monterrey habían ido al Popocatépetl y se desbarrancaron. Y yo lo oía que decía, necesito 7. Ojalá y haya 7, porque si no funciona. Y digo, ¿7 qué oye? 7 muertos. ¿Para qué? ¿Por qué 7 muertos? Es que si no es noticia. 2 o 3 no me sirven. Necesito 7. Casi decía, Dios mío, que haya 7 muertos. ¿Y sabes qué había enfrente? Los papás y las mamás llorando porque posiblemente su hijo estaba muerto. Qué poca madre de
Esa es la noticia. La indolencia, ese es el ¿no? La deshumanización. Ese es el Sí, es cierto, es cierto. La deshumanización. Cada vez más, Sí, eso así es que una terrible, es parte es cierto. esto que tú dices, que la violencia ha rebasado. No te voy a decir pero quién, otra parte me dices, éramos mejores. Teníamos una conciencia social que ya no existe. No existe. Pues éramos Teníamos- mejores porque podíamos ver los programas de Jorge Saldaña. Obvio, que ahora Ah, no bueno, podemos, también. hombre. Claro, o sea, Obvio. Obvio. Claro, eso nos hacía mejores. Sí. Claro. o sea. Bueno, ¿cómo le hacemos para el 5 de julio, Jorge? ¿Qué va a haber el 5 de ¿Votamos? julio? Votación para el Circo de los Enanos Pues en tú, San Lázaro. ¿tú piensas en eso? Yo ni siquiera, no sé si mi carta esa para votar sirve o no sirve, ni voy a ir ni nada. No es propaganda, cada quien hará lo que le dicte su conciencia, pero yo soy de aquellos que no creen en la democracia mexicana. En consecuencia no tengo nada que cumplir, porque ellos no han cumplido conmigo. Es un punto de vista. Pero sí pagas impuestos. Pago. ¿Y recibes algo a cambio de tus impuestos? No, me quitan parte de lo poco que gano, me quitan, sin darme aquello que reclamo. Yo lo que reclamaría ya no es luz barata ni cosas así, ni nada, sino seguridad. Y esa no me la pueden dar. Claro. Porque ellos tienen espíritu delictivo. Y alguien que tiene espíritu delictivo no puede protegerme como ciudadano. Esa sería la primera prioridad, la seguridad, ¿verdad? Totalmente. Si no puede haber seguridad, la familia no puede desarrollarse. Aunque venga el nuncio apostólico, es decir, Calderón, a hablarnos a nombre del Papa, en un congreso hipotético de la familia, que solo es un acercamiento a aquellos que tienen más dinero. Las Diría yo. abuelas tenían un refrán, ¿no? Para la gente que se mostraba de una manera y finalmente era otra. Dice, este es come santos y caga diablos. Ah, sí, sí, sí. Eso sería entonces esa... ¿Usted ese había escuchado momento. antes esta frase? Yo la vi, sí, cómo no. Sí, sí, así decían de las beatas que iban todos los días a comulgar y se la pasaban por la tarde diciendo, esa ya no es señorita, aquella, ¿no? Entonces, pues, Sí, ahora es relacionado con la maldad, ¿no? Eso sería lo que Calderón pasa es que, por en ejemplo, esa cuando reunión de familias. Calderón dijo, rebasaré por la izquierda, se da uno cuenta de que para ellos la mentira es una segunda naturaleza. Obviamente que ni el partido de Calderón ni los hombres de la política tienen la decencia de tomar lo bueno que tiene la izquierda, y la izquierda tiene cosas positivas. Tanto es así que los grandes hombres y pensadores del mundo no son de derecha, Han sido de izquierda. han sido de izquierda. Desde Cristo hasta Saramago han pensado de izquierda. Y esto es muy... me gustó eso que dije, ¿no? Porque Saramago es un viejo hermosísimo que ustedes conocen y que les recomiendo que cada vez que Te voy a vean dar un paquete flamenco. José de Saramago, lean lo que dice, además muy comprensible todo. Bueno, pues entonces, y Calderón lo prometió, y eso no se lo perdono. Si no lo sentía, no debió haberlo dicho. Claro. No puede jugar con el mexicano de una manera despreciándolo tanto. Lo que tendría que, es que preocuparse porque enfrentemos la situación de otra Claro. manera, ¿no? A mí lo que me Antonio. preoca es cómo vamos a llegar el 5 de julio. No es que tanto el 5 de julio, es cómo vamos a llegar en esa fecha. Antonio Callejo, muchísimas gracias. No, al contrario. Usted Un puede placer. leer la columna de Antonio Callejo, que además es el responsable de la edición en Cancún del Diario de Quintana Roo. Jorge González Durán, nuestro Muchas director gracias. editorial, y además pues también lo leemos en el Queque. Así es. Gerardo, tu dirección en el periódico, excepcional. Gracias y tu columna en el Toreste, que todos los días la podemos leer. Ahí llegó el momento de las porras. Jorge, ¿qué te podemos decir, caray? ¿Qué me puede Gracias, decir? pero desde acá adentro, ¿eh? No, puedo decir, regresa pronto. Eso te encanta, Sí, me ¿verdad? encanta, me Mira, encanta. regresa, ¿no? ¿Te gusta? ¿Vuelve? Bueno, vuelve, sí. Vuelve, ¿está bien? Está bien. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lilia Arellano. Les agradecemos el favor de su atención y nos veremos el próximo viernes a las 10 por el 10 en Fuego Cruzado. Buen día.